Toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Qué bendición estar juntos a esta hora de la noche, celebrando la victoria, celebrando la bendición, celebrando las cosas grandes del Espíritu. Qué lindo poder compartir más. A esta hora de la noche estamos felices por compartir un momento más el reino, por celebrar este tiempo maravilloso, este tiempo poderoso, ¿verdad? Con todos ustedes. Bienvenidos a la escuela número 52. Es una bendición tremenda poder estar juntos en este momento. Es tremendo. Vamos a compartir la escuela para poder tener un tiempo maravilloso y poder, compartir lo que el Padre tiene para nosotros. Bienvenida también a la gente del Facebook y bienvenida también a la gente del YouTube. Bienvenida a la gente, ¿verdad?, que nos va a ver en los próximos días. Bienvenidos a todos. Es para todos esta escuela. Es una bendición, es un regalo del Eterno para poder compartir el reino, para poder avanzar con el reino, para poder hacer lo que el Padre quiere. Qué bendición poder estar con ustedes a esta hora. Qué lindo compartir con ustedes a esta hora. Vamos entonces a la dinámica de Casas Cornelio número 52, hablando de Israel y las naciones. Israel y la iglesia, Israel y la iglesia. Vamos a definir un poquito Israel. Israel, la definición es un nombre hebreo, Yisrael, y significa el que lucha con Dios. Fue, ¿verdad?, entonces el nombre dado al patriarca bíblico Jacob por el ángel con el cual luchó camino de Betel, según el relato bíblico de Génesis capítulo 32, verso 22 al 28. Ahora, la definición de iglesia aquí que nosotros tenemos, definición de iglesia. Vean ustedes esto, definición de iglesia. La eclesiología viene del griego eclesia. Eclesiología viene del griego eclesia, que se convirtió a su vez en el latín eclesia, y que simplemente significa una reunión, de gente, una reunión de gente. La Septuaginta utiliza a eclesia para traducir en griego la palabra hebrea Waal, que significa congregación, asamblea, compañía o cualquier otro cuerpo organizado. Entonces vemos que hay una diferencia tremenda entre Israel y la iglesia, ¿ya? Entonces, Israel como una nación independiente y como el pueblo sobre el cual el Eterno puso sus ojos para que fuera un modelo para la salvación de todas las naciones. Llegó su tiempo y no lo entendió, ni ella ni las naciones con ella. Ni Israel ni las naciones descubrieron entonces, ¿verdad?, esa gracia de la salvación. Esa gracia que había venido con el Mesías, esa gracia que había venido con el rey de la tierra, con el rey de la creación. Israel no lo vio, Israel no lo entendió. Entonces hubo ahí algo, ¿verdad?, por lo cual él no pudo entender esta visitación, no pudo entender este tiempo glorioso, este tiempo poderoso. Entonces, es una guerra de los hijos de la casada con los hijos de la desamparada. Aquí hay una guerra con los hijos de la casada y con los hijos de la desamparada. Isaías capítulo 54, verso 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho el Eterno. Yo particularmente amo a Israel. Particularmente siento y sé que es una nación que el Señor escogió para que fuera el modelo sobre la tierra. Pero también lo sé y lo sabemos que Israel no entendió la visitación de su Mesías. ¿Israel ha sido desechado? No, no ha sido desechado Israel. Jamás será desechado Israel. Quien ha sido desechado, ¿verdad?, es su actitud mediocre, es su actitud de rechazar la salvación. Pero en Israel las naciones rechazaron al Mesías. En Israel la tierra toda rechazó al Mesías. Entonces, Sara, Rebeca y Raquel, las tres eran estériles. La lucha por la simiente fue muy fuerte. Ellas eran estériles, aunque eran esposas. Acuérdense ustedes, por ejemplo, de Raquel. Raquel tenía el amor de su marido, pero no tenía hijos para su marido, ¿verdad? Lea tenía hijos del marido, pero no tenía el amor del marido. Eran dos hermanas que tenían un dolor profundo. Jacob es Israel.
Entonces hay un misterio ahí que más adelante lo vamos a desvelar en algo otro escuela. Vamos a desvelar este misterio porque ahora estamos en esto, pero ahí hay un misterio, ahí hay un dolor. Entonces estas matrices puras, santas y con promesa eran estériles. El Eterno intervino sus matrices y dieron a luz hijos. Eran estériles, no daban a luz, pero eran casadas. Eran casadas, tenían marido, pero eran estériles, no podían dar a luz. Eran casadas, pero se sentían desamparadas por no tener hijos. Ese era el dolor que ellos tenían. Entonces, el Señor está colocando los hijos en la desamparada. Y esa desamparada es aquella parte de Israel que lo desechó. Y esa desamparada es aquella parte de las naciones que también lo desechó, que también no le creyó, que también no lo amó. La desamparada es esa parte de Israel que lo aceptó también. La desamparada es esa parte de las naciones que lo amó también. Entonces son más los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. Los hijos de la casada son los hijos de la carne. Los hijos de la desamparada son los hijos del espíritu. Aleluya. Los hijos del espíritu y los hijos de la carne tienen una guerra tremenda. Entonces este no es un odio contra Israel. Este no es un mensaje contra Israel. Todo aquel que piense esto estaría equivocado y estaría juzgándome a la ligera. No estamos en contra de Israel. Amamos a Israel y bíblicamente oramos por la paz de Jerusalén. Pero nosotros tenemos que ser fieles a los escritos y tenemos que ser fieles al reino y tenemos que ser fieles a la palabra y no inclinarnos hacia una línea legalista o hacia una línea de tradición o hacia una línea, ¿verdad?, extrema, donde no nos va a llevar a ninguna ruta segura, donde no nos va a llevar a ningún destino. Nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros no somos el pueblo evangélico, nosotros no somos el pueblo católico, nosotros no somos el pueblo musulmán, nosotros no somos ni siquiera somos la sociedad del hombre, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la esperanza de la tierra. Nosotros somos las herramientas de Dios para restaurar todas las cosas. Entonces nosotros no estamos inclinando la balanza para un lado. Aquí no se trata quién está de parte de Israel y quién está de parte de Honduras, o quién está de parte de Israel o quién está de parte de Estados Unidos. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que nosotros somos aliados de su reino, aliados de su gobierno. En todo caso tenemos que tener claro que Él gobernará sobre la casa de Jacob para siempre. Es que no podemos tergiversar la escritura, es que no podemos inclinarnos para donde no debe de ser, porque si nos inclinamos vamos a tener problemas. Si quitamos el dedo del renglón vamos a terminar en cualquier cosa. Y nosotros se supone que somos, ¿verdad?, la cronología de Dios sobre la tierra, que somos la cronología de su espíritu, que somos, ¿verdad?, los hijos de su patrología, los hijos de su historia pura, fidedigna, santa, sin mezclas. Entonces no podemos desviarnos. Amén. Perfecto. Los hijos de la casada son los hijos de la carne. Los hijos de la desamparada son los hijos del espíritu. Gálatas capítulo 4, verso 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora hay una persecución de los hijos de la carne con los hijos del espíritu, de los hijos de humanismo. Hay mucho humanismo en nuestros escritos, hay mucho humanismo en nuestras escuelas, hay mucho humanismo en nuestros libros, hay mucho humanismo en nuestras doctrinas, hay mucho humanismo en nuestras corrientes, hay mucho humanismo, mucho conocimiento. Más adelante yo estoy creando una lámina de una serie de humanismo que la estamos posteando en el Facebook. Es bueno que usted coleccione esa serie de humanismo y no solo la coleccione, sino que la postee, la comparta en vivo, porque ese es un regalo para los muchachos de la universidad, para los niños del colegio, de la escuela, que humanismo los está tergiversando. Entonces es bueno que usted conozca cómo opera humanismo para que usted pueda ayudarle a sus hijos y a sus nietos. Y mañana más tarde podamos crear escuelas que descubran a humanismo, escuelas con mentalidad de reino para debatir, para destruir toda barrera de humanismo que ha operado en ¿verdad?, líneas católicas, en líneas evangélicas.
en líneas de raíces hebreas, en líneas de Buda, en líneas de Alá, en líneas musulmanas, en líneas chinas, en todas líneas se ha movido el espíritu de humanismo, la matriz de Babilonia. Todo este espíritu inmundo ha operado por décadas, por generaciones, más de 200 años, atontándonos, robándonos el foco del reino, el foco de la revelación. Tremendo. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Gálatas 4, 28 al 31. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Quién nació según la carne? Isaac. ¿Ya? ¿Quién nació entonces según la carne? ¿Verdad? Ismael. Entonces, pero ¿cómo definimos lo que es carne y espíritu? Porque Sara representa a la iglesia. Porque Sara representa a la mujer justa, a la mujer santa. Entonces, esos son los hijos del espíritu. Pero la otra mujer representa la pasión, representa el pecado, representa la carne, representa humanismo. Entonces los hijos del espíritu van a tener guerra con los hijos de la carne. Los hijos de Dios van a tener guerra con los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres son el fruto de la carne y de la sangre. Los hijos de Dios son los nacidos del Espíritu. Es por eso que los cielos son los cielos del Eterno y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Pero está llegando la hora de sacar de la tierra a los hijos de los hombres para que los hijos de Dios se posesionen sobre la tierra. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que fueron sacados de la tierra, los que fueron rechazados siempre, los que el enemigo no quiere en la tierra, los justos, los adoradores. Los hijos de Dios en la simiente pura, escondida en la eternidad, pues esa simiente pura necesita gobernar la tierra. Amén. Poderoso. ¿Más qué dice la escritura? Estamos en Gálatas 4:29 entonces. ¿Más qué dice la escritura? Ella echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Jesucristo se lo dijo claramente, que cuando el hijo llegaba, el esclavo tenía que salir. Porque no se puede quedar el esclavo en la casa del hijo. Porque si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces había llegado el hijo para decirle a Israel que o ellos se convertían o eran esclavos. Pero si eran esclavos, tenían que salir del territorio porque había llegado el hijo sobre su casa. Aunque Moisés era un hombre bueno y había sido un hombre de Dios, un hombre santo, pero había llegado el hijo sobre su casa para libertar a los esclavos, los que querían ser liberados, y los que no tenían que salir porque había llegado el que hace libre. Aleluya. Amén. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no ha de heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Jamás ocurrirá esto. Jamás la simiente de la esclavitud estará mezclada con la simiente de la luz, con la simiente de gobierno, con la simiente de justicia. Ahí tiene que haber un rompimiento, ahí tiene que haber liberación. Y no se trata si es Israel o si es Estados Unidos, no se trata si es Israel o si es los árabes, se trata de los hijos de Dios, la simiente del Espíritu, no los que son nacidos de grandes teologías o de grandes librerías o de grandes, estudios cabálicos de la cábala o de grandes estudios hebreos, sino los que son nacidos del Espíritu, aquellos que nacieron de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, punto, no hay discusión. De manera, hermanos, ¿verso qué? Verso 30 entonces, ¿verdad? O 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la libre, somos hijos de la que adora, somos hijos de la que sirve al Eterno. Somos hijos no de Israel. Ojo, no de Israel. Somos hijos de Dios. Y aún el pueblo de Israel, su destino, su ciudadanía no es Israel. Su ciudadanía no es el cielo. Su ciudadanía es el trono de David restaurado, la casa de Jacob restaurado, no como una casa geográfica territorial, sino como una casa, expresada en los hijos de Dios, expresada en la simiente pura, expresada en la simiente que salió de Dios, los hermanos de él, sus iguales, su colectivo. Aleluya. Amén. Israel fue la casada, la escogida, la amada.
pero ella no entendió el tiempo de su visitación. Sin embargo, los hijos de la desamparada, que son los hijos de Dios, son más por causa de ser la iglesia, la comunidad, la asamblea, el cuerpo, el colectivo, del Cristo. Efesios capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Pero esto es verdad para Israel y es verdad para nosotros. ¿Por qué es verdad para Israel? Porque no lo recibieron. ¿Y por qué es verdad para nosotros? Porque no lo conocíamos. Por lo menos ellos lo conocieron, nosotros no lo conocimos. Entonces ambos estábamos alejados de Cristo. Entonces aquí, ¿qué dice aquí? En aquel tiempo, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Pero qué es la ciudadanía de Israel? ¿Un territorio? No, la ciudadanía de Israel es Cristo mismo. Te lo está diciendo el versículo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de la ciudadanía de Jacob, alejados del heredero de Jacob, alejados del gobierno de la casa de Jacob, alejados del trono de la casa de Jacob. O sea, si leemos la Biblia no vamos a tener problemas, si aprendemos a leerla. Entonces Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Quién es la ciudadanía de Israel? Cristo. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había esperanza, no había Dios en el mundo. La ciudadanía de Israel es Cristo y no su nación. Ellos no entendieron y con ellos las naciones. Pero su iglesia sí, y por ello la ciudadanía que Israel no tomó, ni ella ni las naciones, los hijos sí la tomamos. Hay una generación de hijos que sí tomó esa ciudadanía, que sí tomó esa gloria, que sí tomó ese poder, que sí tomó el reino de Dios, que lo aguardó, que lo tomó. Poderoso, ¿verdad? Amén. Efesios capítulo 2, verso 13. Efesios capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, oiga esto, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿verdad?, cercanos por la sangre de Cristo, que estabais lejos, que estabais lejos. Es verdad que Israel estaba cerca, no porque estaba con el Mesías, sino porque, ¿verdad?, era el territorio que el Eterno escogió. Es el territorio de los eventos escatológicos cristianos. Es el, perdón, no cristianos, pero del reino bíblico, de las Sagradas Escrituras, de la Torá. Entonces Israel es la matriz en la Torá. Israel es la matriz, ¿verdad?, en estos eventos tremendos. Pero no es verdad que ellos estaban cerca de Cristo. Ellos no estaban cerca de Cristo. Ellos estaban alejados de Cristo como nosotros también estábamos alejados. Ellos porque lo conocían y no lo querían. Y nosotros porque no lo conocíamos y porque no lo conocemos tampoco lo queríamos. Tremendo, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, somos acercados por la sangre de Cristo. Es en la sangre de Cristo que nosotros nos acercamos a la promesa, nos acercamos a la eternidad, nos acercamos a la salvación, nos acercamos al trono, nos acercamos a la gracia de ser hechos hijos de Dios. Amén. Israel y las naciones estaban lejos del Mesías. Israel y las naciones. O sea, Israel sí estaba del lado de los escritos. Tenía los escritos, coleccionó sus profetas. Practicaba la ley, tenía rito o tiene rito, ha tenido rito y sigue teniendo rito. Tenía tradición, tuvo tradición, tiene tradición y quiere seguir teniendo tradición. Pero eso no significa que esté cerca del Mesías. Eso no significa que si conoce la verdad y no la hace, le es pecado todavía. Porque es mejor le fuera al tal no haber conocido. Mejor le hubiera sido al tal no haber sido el epicentro de mi llegada o el epicentro de mi historia o el epicentro, ¿verdad?, como lo fue Israel o como lo es Israel, porque es Israel, es el pueblo que Dios escogió, es la tierra donde Dios vino. Eso que ni qué, hasta el más tonto lo sabe. ¿Y quién se atreve a decir que no? Perfecto. Entonces Israel y las naciones estaban lejos del Mesías. Pero los hijos de la desamparada, que son los hijos del Espíritu, que son los hijos de Dios, se acercaron a la ciudadanía de Israel.
hablando del Mesías, no de un territorio geográfico. Cuando yo digo que se acercaron a la ciudadanía de Israel, no estoy hablando que nos acercamos a Israel como territorio geográfico, porque nuestra ciudadanía no es Israel. Si usted piensa que su ciudadanía es Israel, ese es usted el que cree, pero yo no creo eso. Yo sí creo que la tierra va a ser restaurada y que la casa de Jacob, que es el territorio de Israel, va a ser un epicentro del reino de Dios que va a afectar a toda la tierra y que va a afectar a todo el planeta, porque está escrito que Él va a gobernar sobre la casa de Jacob para siempre. Aleluya. Fuerte. Uy, le voy a decir una cosa, el reino es muy lindo. El reino es maravilloso. Señores, es para que nos apasionemos. Les voy a decir una cosa, esto no es juego. Poderoso. Entonces Israel, las naciones, de ellas salieron los hijos de Dios. De nuevo, de Israel y las naciones, de ellas salieron los hijos de Dios, los hijos del Espíritu, los eclesia, los comunidad, los iguales, los hermanos, los colectivos, los hijos de Dios. Salen entonces, ¿de dónde? De Israel y las naciones. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos, del pueblo de Israel geográfico y del pueblo de las naciones que estaban distanciados, que tenían, Israel por lo menos tenía, ¿verdad?, conocimiento del Eterno y con su rito lo adoraba, pero las naciones tenían sus propios dioses y tenían sus propias paganerías y tenían sus propios adulterios. Es por eso que cuando ellos pelean con el Mesías, le dicen al Mesías: nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. En otras palabras, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros nunca fornicamos con otros dioses, por lo tanto somos hijos del Eterno. Entonces, pero ellos no habían entendido claramente que el Mesías estaba ahí, que el autor de salvación estaba ahí, que el glorioso estaba ahí. Poderoso. Entonces Israel, las naciones, de ellas salieron los hijos de Dios, los hijos del Espíritu, los eclesia, los comunidad, vamos a repetir las cosas, los iguales, los hermanos, los colectivos, los hijos de Dios. Efesios capítulo 2, verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Él es nuestro chalón. Jamás la ONU será nuestro chalón. Jamás humanismo será nuestro chalón. Jamás ninguna religión del continente será nuestro chalón. Nosotros tenemos un chalón eterno, un chalón santo, un chalón poderoso. Amén. Entonces, Efesios 2:14, porque Él es nuestro chalón, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La pared que nos separaba no es una frontera. La pared que nos separa tampoco es pecado. La pared que nos separa, o la pared que nos separaba, entonces, ¿qué es, verdad? Bueno, esta pared de raza, esta pared de etnia, esta pared cultural, esta pared de ley fue destruida por la llegada del Mesías, el cumplimiento de toda la promesa para los hijos de Dios que son los hijos del Espíritu y nunca los hijos de la carne. Y si son los hijos del Espíritu, significa que dentro de ese pueblo de Israel están los nacidos de nuevo, o los hijos del Espíritu, y dentro de las naciones están entonces también los nacidos de nuevo, o los hijos del Espíritu, y Él los hizo un solo pueblo para su gloria. Efesios capítulo 2, verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo hombre regenerado por el Espíritu. El Señor creó uno solo, amén. Los juntó y creó uno solo. Bendito sea tu nombre, Padre. Es la grande restauración del hijo mayor con el hijo menor. Es la grande restauración de los cielos con la tierra. Es la grande restauración del gobierno de los pies con el gobierno de la cabeza. Es la grande restauración del tabernáculo de David. Es la grande restauración del trono de Jacob sobre la tierra por los siglos de los siglos y de los siglos y de los siglos. Y que este heredero del trono de Jacob es Jesucristo el Señor, y con Él y junto con Él nosotros como herederos y coherederos con Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Esos somos.
un nuevo hombre. ¿Cuál es ese? El del Espíritu, el colectivo, el grano manifestado en iguales, los hermanos por el Espíritu y no por la carne. Los hermanos por el Espíritu, porque no es que si nos vamos a la carne, jamás los árabes van a ser hermanos de los judíos, porque si los ponemos juntos agarran los puñales. Entonces no son los hermanos de la carne, son los hermanos del Espíritu. Significa que ambas naciones tienen que ser restauradas. Significa que ambos pueblos tienen que ser liberados. Y ambos pueblos tienen que nacer del agua y del Espíritu para matar las obras de la carne y poder levantarse y amar al Dios verdadero. No me diga que Israel y los árabes, ay, Dios va a hacer un milagro para que se reconcilien. Neles, pasteles, mentira. Ellos nacieron peleados, ellos nacieron odiándose, ellos nacieron enemigos. Lo único que va a romper eso es la sangre. Lo único que va a romper eso es el uno solo. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay árabe, ya no hay chino, ya no hay hondureño, ya no hay colombiano. Todos somos uno en Cristo. Y cuando ese uno, esa expresión maravillosa que no es humanismo, que no es la expresión bonita de la hipocresía de humanismo que quiere formar una comunidad de iguales cuando son unos hipócritas. Jamás tendremos una comunidad de iguales. Si existen universidades para ricos y universidades para pobres, jamás tendremos una comunidad de iguales. Si existen razas, si existen etnias, jamás. Lo único que va a hacer eso es que todos vengamos a Cristo y se acabó el problema. Y el racismo lo tenemos. Nuestros mismos mensajes son racistas. Cuando hablamos que la iglesia es Israel, eso es racismo. ¿Y tú dónde entras? Entonces yo me tengo que poner una kipá y un talí para que Israel me acepte. ¿Ve qué historia? ¿Ve qué cacha? ¿Ve qué cosa? Me tengo que poner un aquí y una cosa aquí. Y voy a hacer como la India amarilla, no soy ni de aquí ni de allá porque yo no soy judío. No soy judío. Pero sí soy de Cristo porque Él me compró con su sangre. Y esa sangre me hizo libre. Aleluya. Es poderoso todo esto. Hay gente que da vergüenza. Se creen judíos y no lo son. Mira, no quieren ser de su país, quieren ser judíos, pero no lo son. Y los verdaderos judíos que son de raza pura los rechazan y los ven como piojos. ¿Y gente que se cree? A ver, dame tu genealogía. Ay, es que yo soy de los sefardí. ¿Qué es sefardí y qué es sefardí? Ellos te van a hablar claro porque no hay pueblo más racista que ellos, son racistas. Entonces, si tú me hablas de que Israel es la iglesia y de que nosotros somos los piojos que fuimos unidos, ya estamos predicando racismo. Ya estamos hablando de un racismo que en Jesucristo no existe. Se tiene que romper. No podemos seguir alimentando ese mismo espíritu de racismo y de humanismo que nos tiene destruidos. Necesitamos romper todo eso. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a irnos. Perfecto. Israel y las naciones tuvieron, ¿verdad? Y pueden tener la oportunidad de la ciudadanía de Israel en Cristo. De nuevo lo voy a repetir. Israel y las naciones tuvieron y pueden tener la oportunidad de la ciudadanía de Israel en Cristo. ¿Cuál es la ciudadanía de Israel? Cristo. Su reino de paz, su shalom, su Shabbat Shalom que ellos tanto anhelan, su Shabbat Shalom que nosotros tanto anhelamos, porque todos anhelamos el Shabbat Shalom, todos anhelamos el reino de paz, todos lo anhelamos. Entonces, ¿verdad? Israel y las naciones tuvieron y pueden tener la oportunidad de la ciudadanía de Israel en Cristo, que es su reino restaurado sobre la tierra. Efesios capítulo 2, verso 16. Efesios capítulo 2, verso 16. Y mediante la cruz, wow, esto es muy poderoso. Y mediante la cruz resucitar con Dios a ambos. Esto es mucho para nosotros. Efesios capítulo 2, verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad que hay entre árabes y judíos, que hay entre judíos y gentiles. Matar esa enemistad, que es un demonio, ¿verdad? Ese ambos en un solo cuerpo, poderoso. Ese ambos en un solo cuerpo son los hijos de Dios. Lo repetimos, ese ambos en un solo cuerpo son los hijos de Dios.
los nacidos del Espíritu, de ambas culturas, reunidos en una sola, la ciudadanía de Israel en Cristo. Porque nuestra ciudadanía es la ciudadanía de Israel en Cristo. Yo no quiero la ciudadanía de Israel sin Cristo. No me diga que usted quiere la ciudadanía de Israel sin Cristo. Mejor me voy para Haití. O mejor me voy para, pues yo no sé qué lugar feo habrá aquí para irse. Yo no quiero estar en la carne. Todo lo de nosotros tiene que ser en el Espíritu. Fuerte, fuerte. Entonces, Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad o las enemistades. Ese ambos es un solo cuerpo, son los hijos de Dios, los nacidos del Espíritu, de ambas culturas. Esos hijos de Dios tienen que salir de ambas culturas, tanto de la cultura judía como de la cultura gentil. Ambas culturas reunidas en una sola. ¿Y cuál es esa sola? La ciudadanía de Israel en Cristo. ¿Y cuál es la ciudadanía de Israel? Cristo, es su reino de paz. Una ciudadanía salvadora y eterna, hablando del Mesías y no de geografía. No estamos hablando de geografía. No estamos hablando de una de las ramas de humanismo que es geografía. Estamos hablando entonces, ¿verdad?, de Cristo mismo, del Mesías, del que fue profetizado en la eternidad, del que iba a venir, del que vino, del que está viniendo y del que vendrá. Israel tenía historia y cronología sagrada. Ellos son la matriz de los acontecimientos patrológicos de Dios sobre la tierra. Ellos estaban cerca por la historia de los hechos sagrados en su territorio geográfico. Las naciones estaban lejos de todos estos eventos sagrados, pero vino el Mesías a reunirnos, a traernos hacia Él y a hacernos uno con Él. Vino y nos reunió y nos atrajo hacia Él, hacia dentro de Él, para hacernos uno con Él. Pero nosotros estábamos lejos, y eso lo dice la Biblia, Efesios capítulo 2, verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Nos trajo el shalom a todos, el Shabbat Shalom. Vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Los que estaban cerca es el pueblo de Israel. Ellos estaban cerca. No estaban cerca porque estaban aliados a su mensaje. No estaban cerca porque eran de su cultura o de su etnia. Estaban cerca porque el evento, ¿verdad?, o todos los eventos bíblicos fueron desarrollados en Israel. Entonces ellos estaban cerca de los eventos, pero no quiere decir que estaban cerca de Cristo. Ellos estaban cerca de los eventos. Nosotros estábamos lejos de los eventos, de los eventos bíblicos, de lo que estaba pasando, y por ende lejos de Dios. Porque si no lo conozco, ojos que no ven, corazón que no siente. No lo veo, no siento nada, no sé quién es. A veces tenemos la bendición al lado y no la valoramos, no la respetamos porque no la conocemos. Cuando la bendición se nos revela, recién entendemos que esa era nuestra bendición, pero ya es demasiado tarde. Y es así cuando estamos ciegos en alguna área de nuestra vida. Amén. Entonces está claro que ni los que estaban cerca por el vínculo de los hechos sagrados en su territorio geográfico, ni los que estaban lejos de los hechos, lejos del territorio, lejos de Dios mismo, eran uno o cuerpo o tenían entrada. Ni los unos ni los otros tenían entrada. Ni los unos ni los otros tenían entrada. Porque no porque tú estés durmiendo con una persona eres uno con esa persona. Y no porque tú camines con una persona eres uno con esa persona. Está escrito que uno será tomado y el otro será dejado. Está escrito que dos estarán en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Está escrito que dos estarán en un molino. Uno será tomado y el otro será dejado. Está escrito entonces. No me digas que Israel estaba cerca de Cristo porque en su territorio se dieron los acontecimientos. Eso no es así. Yo puedo estar de tu lado y ser tu enemigo. Yo puedo estar en tu misma casa y estar tramando tu caída. De hecho, Judas caminaba con el Mesías y él lo sabía. Y Judas fue, ¿verdad?, el que provocó todas las cosas. Entonces, no me digas que porque anda contigo te pertenece. No me digas que porque vive en tu casa es tuyo. No me digas eso, porque vas a terminar adolorido y vas a terminar traicionado y vas a terminar mal. No es así.
Wow. Lo vamos a repetir, que me parece interesante. Está claro que ni los que estaban cerca, por el vínculo de los hechos sagrados en su territorio geográfico, hablando de Israel, ¿verdad?, ni los que estaban lejos de los hechos, lejos del territorio y lejos de Dios mismo, eran uno o cuerpo o tenían entrada. Ni el uno ni el otro eran uno, ni el uno ni el otro era cuerpo, ni el uno ni el otro tenían entrada. La entrada para los judíos y la entrada para nosotros llegó cuando vino el Mesías. Punto. No lo discuta. Y si lo discute, váyase a pelear solo. No vamos a discutir lo que está escrito, lo que es claro, lo que es eterno. Amén. Fue solo con la llegada, o fue solo con su llegada, que ambos tuvieron entrada. Israel y las naciones entraron por y a través del Mesías, a través de su gracia y no a través de la ley. Efesios capítulo 2, verso 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué dice la Biblia? ¿O es que este hombre está loco? No. ¿Qué está diciendo la palabra? Porque por medio de él. ¿Quién es él? Cristo, nuestro Mesías. Los unos hablando de los de la casa y los otros hablando de los extranjeros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quién nos vino? ¿Quién es la entrada? Él lo habló claro. Él dijo, se lo voy a poner claro: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que si ustedes no entran por este camino y no entran por esta verdad, jamás tendrán al Padre, aunque sean los dueños de la Torá y aunque sean los dueños de los eventos históricos, cronológicos, bíblicos. No, señor, no entran. Si ustedes quieren entrar, es a través de mí o no hay fiesta. Es que la Biblia, yo no entiendo de qué habla la gente. Necesitamos entender la palabra. O sea, con esto no tiene que haber discusión. Con esto es todo claro. Así como es claro que Jacob es el gobierno de Jesucristo para siempre. El trono de él estará en la casa de Jacob. ¿Quién lo va a discutir? Eso es verdad. Eso es Dios del cielo. Ya lo vamos a ver más adelante. Los hijos de la casada y los hijos de la desamparada son uno en Cristo, si se arrepienten. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los hijos de la casada y los hijos de la desamparada podrían ser uno en Cristo, si se arrepienten, ¿verdad? Fuerte. Son uno en Cristo. Si es que lo ven, si es que lo reconocen, si es que lo siguen. Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos. ¿Quiénes son los santos? No me diga que los santos son los judíos. Usted está equivocado, no ha leído bien la Biblia. Los santos son los hijos de Dios, que es la gente que viene entonces de la matriz de Israel y de la matriz de las naciones, los que nacen del Espíritu, los que nacen de nuevo. Esos son los santos. O sea, tremendo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, conciudadanos, ¿cuál es el concepto del conciudadano en el diccionario? Número 1, es habitante de una ciudad con respecto a otro de la misma ciudad. De nuevo, habitante de una ciudad con respecto a otro de la misma ciudad. Si nosotros hablamos realmente, yo no soy judío, o sea, no soy de Israel, soy de Honduras. Entonces no tiene nada que ver esto de conciudadano aquí. Porque yo soy habitante de mi ciudad. Y solo uno que nació en mi ciudad y que tiene la ciudadanía es ciudadano de mi ciudad. Entonces yo no entiendo este cuento aquí cuando dice conciudadanos, ¿a qué se refiere? Habitante de una ciudad con respecto a otro de la misma ciudad. Concepto número 2, ciudadano de una ciudad con respecto a los demás de la misma nación. Espérate, de la misma nación. Entonces aquí entendemos que la misma nación no es Israel. La misma nación es Cristo. La misma nación es el Mesías. La misma nación es su comunidad de santos. Es su familia, aquellos que hacen su voluntad. ¡Wow! Entonces, fuerte, entonces somos herederos de la misma ciudadanía de Israel, que es el Mesías. De nuevo, somos herederos de la misma ciudadanía de Israel, que es el Mesías. Israel y las naciones son conciudadanos de los santos. ¿What? ¿Cómo dicen los gringos? ¿Qué es eso? De nuevo,
Israel y las naciones son conciudadanos de los santos. ¿Qué es eso? ¿Quiénes son los santos? Los santos no son los judíos. Los santos son los hijos del Espíritu. Son los hijos de Dios. Son los nacidos. Son sus hermanos. Son sus iguales. Es la gente que le creyó, que lo amó, que lo aceptó y que es uno con él. Fuerte. Amén. Ahora, Israel y las naciones, si se convierten, ¿verdad? Ese fruto se llama la familia de Dios. De nuevo, si Israel y las naciones se convierten, ese fruto se llama la familia de Dios. Ese fruto se llama los santos. Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21. ¿Cuántas ciudadanías tenemos? ¿Israel y el cielo? Le pregunto, ¿cuántas ciudadanías usted tiene? ¿Israel y el cielo? Vamos a ir definiendo. ¿Cuántas ciudadanías tenemos? No, solamente una ciudadanía, y es el Mesías y su reino de paz, o su Shabbat Shalom para la tierra. ¿Qué dice entonces Filipenses 3:20? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, si mi ciudadanía es de Israel y ahora habla de que mi ciudadanía está en el cielo, no estoy entendiendo ni papa. Me están diciendo que mi ciudadanía es Israel y ahora me están diciendo que mi ciudadanía es el cielo. Bueno, que me digan, es como cuando la mamá le dice al muchacho: mira, hijo, te presento, este es tu papá. Ah, bueno, qué bonito mi papá, qué bueno, ¿verdad? Mi papá, este diablito que me pones aquí de mi papá. Ahora pues a la semana o a los 15 días le dice, ¿verdad? Bueno, ya ahora ya no este es tu papá, porque ahora vas a tener un nuevo papá. ¿Verdad? Y si la mujer se peleó con el hombre, porque pues así es, entonces ya ahora va a traer otro papá. Y le dice al niño: bueno, hija, disculpa, yo te he presentado dos papaces, pero ahora sí te voy a presentar a tu papá. Una niña inteligente le dice: oye, pero mira, pero defínete, ¿quién de estos tres diablos es mi papá? Porque me estás ofreciendo muchos papás. Por favor, señores, seamos serios, portémonos serios para que veamos el reino de Dios sobre la tierra. Amén. Entonces, ¿cuántas ciudadanías tenemos? ¿Israel y el cielo? No, solo tenemos una ciudadanía, y es el Mesías y su reino de paz, o su Shabbat Shalom para la tierra. Entonces, Filipenses capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Si la ciudadanía de Israel es Cristo, entonces de esa misma ciudadanía de Israel es la misma ciudadanía nuestra, que es Cristo mismo. Hablando del mismo personaje, hablando de la misma figura, hablando del mismo Shabbat Shalom, hablando del mismo gobierno restaurado sobre la tierra para siempre, del mismo gobierno sobre la casa de Jacob, porque Él gobernará y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Somos ciudadanos del Mesías. Él nos compró y nos rescató y nos dio nueva vida con su vida. Por ello pasamos a ser ciudadanos de Dios y de su reino de paz. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán pueblo. Pero esto se cumple ¿cuándo? Esto solamente se cumple cuando viene el Mesías en su primera aparición, ¿verdad? Y aquellos que lo reciben, aquellos que lo aceptan, aquellos que lo conocieron desde la eternidad, son atraídos hacia Él. Entonces aquí hay un cumplimiento con la llegada del Mesías en su primera aparición física en Israel. Este pacto es la llegada del Hijo sobre su casa. Este es mayor que Moisés, del que habla Hebreos 3, capítulo 5 al 6. Y Moisés, Hebreos 3, 5 al 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¡Wow! Israel y las naciones lo conocerán ¿cuándo? Israel y las naciones lo conocerán ¿cuándo? Con la llegada del Mesías todos lo conocieron. En la primera aparición física todos lo conocieron, y en su retorno todo ojo le verá. Jeremías capítulo 31, verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo,
ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Pero la puerta, Juan 14:6, el Señor les dio: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. La salvación había venido para perdonarlos, y todos lo conocieron, porque todos se han dado cuenta de la muerte y de la resurrección del Señor. Entonces, este evento ocurrió en Cristo y está ocurriendo a través de su colectivo, a través de su iglesia, y ocurrirá con su retorno. Entonces, ninguno enseñará a su compañero. ¿Y quién es mi compañero? Este es Israel y aquí está su compañero. Dice, ninguno enseñará a su compañero, porque ya todos lo saben. Ay, no, es que es el judío el que tiene que atraer al gentil. Ah, no, pero es el gentil el que va a atraer al judío. Eso es puro cuento. Aquí te lo dice claro: ninguno enseñará a su compañero. Ninguno enseñará a su hermano. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el más pequeño hablando de las naciones hasta el más grande hablando de Israel. Desde el más pequeño hablando del hijo pródigo hasta el más grande hablando del hijo mayor. ¡Hey! ¡Aleluya! Todos me conocerán. Bendito el que vive para siempre. No existe preferencia. ¿Y qué tenemos que tenerle claro? No existe preferencia con Él, ¿verdad? Con Él y en Él somos una sola nación. De nuevo, con Él y en Él somos una sola nación, un solo pueblo, un solo cuerpo, sus iguales, sus hermanos, sus herederos, sus coherederos. Gálatas capítulo 3, verso 27 al 28. ¿Qué dice? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Yo estoy revestido de la ley. No estoy revestido de Moisés, no estoy revestido de Abraham, no estoy revestido de Jacob, estoy revestido de Cristo. Eso nos tiene que... Lo tenemos que tener claro. Tiene que entrar a nuestra mente, tiene que entrar a nuestro espíritu, para que podamos entender el porqué y el para qué de Dios sobre la tierra. Fuerte. Amén. Perfecto. Ya no hay judío. Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces la descendencia de Israel es Cristo. De nuevo, la descendencia de Israel es Cristo. Jacob peleó con Cristo mismo por esa bendición. Génesis 32, 28 al 28. Vamos a leerlo. Génesis 32. A ver, 32, 22. Vamos a leerlo. La descendencia de Israel es Cristo. Jacob peleó con Cristo mismo por esa bendición. Génesis 32, 22. 32. Felicidades por estar en esta escuela brava. 32, 22 al 28. ¿Qué dice? Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a los que tenía, y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Entendió? Has vencido. Entonces Jacob peleó con Dios por una bendición. Entonces esa bendición le fue desatada, y esa descendencia de Jacob es la descendencia del Cristo. Tremendo. Entonces, y esa descendencia es eterna. La casa de Jacob es la tierra restaurada, es el gobierno de justicia y de Shalom. Lucas capítulo 1, verso 31, Lucas capítulo 1, verso 32 al 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces el heredero del trono de David
es Jesucristo y con Él nosotros sus iguales. Entonces el trono de David, de Jacob no es, o la casa de Jacob, perdón, el trono de David y su par, la casa de Jacob, ya no son en el cielo, son en la tierra. Eso está más que claro. Y no vamos a discutir que el epicentro de todo eso sea Sión, el epicentro de todo eso sea en Jerusalén, amén, donde el Eterno monte su sistema de gobierno, ¿verdad? Pero desde ahí afectando a toda la tierra y a todas las naciones. Pero nuestra ciudadanía no es Israel, nuestra ciudadanía no es el cielo, nuestra ciudadanía es Cristo. Y junto a su reino de paz o a su Shabbat Shalom eterno para siempre sobre la tierra. Entonces la descendencia de Jacob no puede faltar. A ver, la descendencia de Jacob no puede faltar, como no puede faltar la promesa al Mesías. De nuevo, la descendencia de Jacob no puede faltar, como no puede faltar la promesa al Mesías de su trono sobre la casa de Jacob. ¿Y quién es la descendencia de Jacob? Cristo mismo. Jeremías capítulo 31, verso 35 al 36. Así ha dicho el Eterno, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. ¡Wow! ¡Qué poderoso! El Eterno de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Eterno, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Esa descendencia, ¿verdad? Es entonces la generación del Cristo, la generación de santos, la generación de hijos. Poderoso. Wow. La casa de Jacob es el trono del Mesías para siempre. De nuevo, la casa de Jacob es el trono del Mesías para siempre. Su gobierno de paz, su shalom, su reino restaurado sobre la tierra para siempre. Abdías capítulo 1, verso 17 al 18, ¿qué dice? Abdías capítulo 1, verso 17 al 18. Abdías, wow, fuerte, poderoso. Esto, cuando hablamos de reino, es verdaderamente un regalo del Padre. Cuando hablamos de reino, es verdaderamente un deleite del Padre. Abdías 1, 17 al 18. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. ¡Wow! Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Ahora, la casa de Jacob, ¿quién es? La casa de Jacob es el gobierno del Mesías. La casa de Jacob es el trono del Mesías. Es su reino de paz establecido para siempre sobre la tierra. ¿Pero qué dice aquí? 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente. ¿Quién es ese remanente? Ese remanente, ¿verdad? Son los hijos de Dios de las naciones, de Israel, que vendrán y se salvará y será santo. Y la casa de Jacob, que es la casa eterna, hablando del gobierno del Shalom, hablando del gobierno del Mesías, del gobierno eterno, recuperará sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será fuego, ¿verdad? Y la casa de José será llama, las dos varas juntas, las dos glorias juntas. La casa de Jacob y la casa de José serán llama. Los dispersos de la diáspora, ¿verdad? Esos dispersos de la diáspora representando a las naciones. Y esos de la vara de Judá, o sea, la vara de Judá con la vara de José juntas. La vara de Judá representando a Israel y la vara de José dispersa representando a las naciones. Se van a juntar, uno será fuego y el otro será llama, y se van a juntar con poder para quemar al sistema, para quemar al humanismo, para quemar la maldad. Y entonces, ¿verdad? El trono del Mesías se establecerá sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fuerte. La casa de Jacob será fuego, hablando de la vara de Judá. Y la casa de José, hablando de la vara de José, será llama. Y la casa de Saúl será estopa, y los quemarán y los consumirán, y ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque el Eterno lo ha dicho. ¿Quién es la casa de Saúl? La casa de Saúl son los enemigos del reino. La casa de Saúl es el sistema. La casa de Saúl es humanismo. La casa de Saúl son los enemigos del reino. Pero la casa de Jacob, o sea, la vara de Judá y la vara de José, es Israel y las naciones juntos.
llenos del Espíritu Santo, como los santos del reino, como los hijos del Espíritu, como la generación de justos, como la casa de Dios, como la generación de la luz, se van a unir como un solo hombre en fuego y en llama para consumir al sistema. Fuerte. Maravilloso. Primera de Crónicas capítulo 17, verso 11 al 14. Primera de Crónicas capítulo 17, para que vayamos entendiendo bien esta promesa cumplida, esta promesa que le hicieron a David cumplida en Cristo. Primera de Crónicas 17, 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, le dijo el Eterno a través del profeta Natán a David. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Entonces no está hablando de Salomón, porque el trono de Salomón no fue eterno, solamente el de Cristo es eterno. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Hablando del Mesías, esta es la promesa del Mesías para la casa de Jacob, el gobierno del Mesías sobre la tierra restaurada. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Para entender un poquito, Apocalipsis capítulo 3, verso 21. ¿Qué dice? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Y cuál es el trono de él? La casa de Jacob. Entonces dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nosotros no somos invitados al trono del Padre, somos invitados al trono del Hijo. Y Lucas 1:31, 1:32 al 33 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y gobernará, y gobernará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces el trono al que nos invita el Mesías no es el cielo. El trono al que nos invita el Mesías es al reino, a su Shabbat Shalom restaurado sobre la tierra, sobre la casa de Jacob para siempre. Fuerte. Es urgente ser uno solo. No somos, oiga bien, es urgente ser uno solo. No somos de la carne, somos del Espíritu. Hay que edificar a la iglesia con el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? El fundamento de los apóstoles y de los profetas es el reino de Dios, porque fue lo que aprendieron de su Mesías, fue lo que aprendieron de su Señor, fue lo que aprendieron de su Rey. Entonces, ¿qué dice Efesios 2:20 al 22? Efesios capítulo 2, versos 20 al 22. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Mira, el reino es maravilloso. Yo le invito a usted a que comparta la escuela, que se la ofrezca a algún pastor, algún líder, le diga, papito, te voy a dar un regalo que va a cambiar tu destino y tu vida. Te voy a dar el reino. Qué lindo. Efesios 2:22, 2:20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces ese es nuestro destino. Ese es nuestro destino. Levantarnos como ese cuerpo santo, esa comunidad de iguales, esa comunidad de santos, esa familia de Dios que lleva su nombre en alto. Esa comunidad de iguales, esa comunidad de hermanos, esa gente gloriosa, esa eclesía del Espíritu. Aleluya. Entonces bendecimos la tierra toda y declaramos que los hijos de Dios, los santos y los hijos del Espíritu van a oír el grito del Mesías y todos serán uno para darle un golpe a la serpiente, para darle un golpe al dragón, para darle un golpe al humanismo y a la mentira de las tinieblas. Que el Eterno nos bendiga esta noche. Es una bendición estar con ustedes. Gracias a la comunidad del Facebook, a la comunidad del YouTube, a la comunidad de toda Iberoamérica, Latinoamérica y las naciones. Gracias a todos los amigos, a la gente linda que va a ser edificada con esta palabra. Esta palabra es para traer luz a nosotros, para que podamos entender. Hemos
conocido teología y hemos conocido raíces hebreas, es necesario conocer el reino. Es necesario tener un enfoque de la escatología de los últimos tiempos desde la perspectiva del reino. Es importante conocer los eventos de ayer, los eventos de ahora y los de mañana desde el foco del reino, desde los lentes del reino, desde la matriz del reino, desde el corazón del reino, para que podamos sentir aquel sentimiento que tuvo Cristo. ¿Verdad? Porque Él no fue por casualidad que anunciara el reino y que predicara el reino. Por algo Él predicó el reino y he aquí el misterio. Padre, bendigo a todos. Bendigo las ofrendas, los diezmos, las primicias, bendigo a las familias. Declaro que cada familia es edificada, declaro que cada familia es restaurada, declaro que cada familia es levantada. Desatamos empresas, negocios, emprendimientos y desatamos tu reino sobre la tierra. No se pierdan los artículos que estamos escribiendo de la Escuela de Reino Puro y no se olviden también de las láminas que estamos haciendo acerca de humanismo. Tampoco se olviden de ver las escuelas y compartirlas. Suscríbanse en el canal de YouTube para que puedan ver lo nuevo. Y entonces denle me gusta a Jaime Chávez y seguir la página para que cuando yo esté en vivo pueda llegarles a ustedes. Les mando un besito a todos, les mando un abrazo, el Eterno les bendiga y estamos juntos. Bendiciones de reino y gracias, Padre, por tu reino. Shabbat Shalom. Amén.